Bien. Eh, Otra distribución importante dentro de lo que es el diseño, bien, para poder ordenar nuestros controles, no es el linear layout, sino que es el relative layout. Bien, el relative layout, ¿qué es lo que hace principalmente? Es el relative layout, podemos nosotros alinear las componentes en relación al padre. Bien, el padre vendría siendo nuestro relative layout, el que vemos aquí. Bien, y el padre podríamos nosotros alinear elementos en relación al padre. Por ejemplo, tenemos este componente que podría ser una foto o cualquier otro elemento que está alineado al padre. Y tenemos otro hijo, ¿cierto? Que es un mensaje que también está alineado al padre. Bien, pero además también, ¿qué podemos saber con el relative layout? El relative layout podríamos también decir que hay componentes que están alineados al padre y otros componentes que están alineados en relación a los hijos. Bien, por ejemplo, este de aquí, birthday, está alineado a la izquierda de la foto. Bien, y además de eso está alineado arriba del padre, ¿cierto? Está alineado sobre, perdón, podríamos decir que está alineado a la parte superior del padre. En este caso, el mes, ¿cierto? January, está alineado a la izquierda de la foto, ¿bien? Y está abajo de birthday, ¿bien? Entonces, principalmente cuando trabajamos con relative layout en relación a los hijos, tenemos que trabajar con los IDs de cada control, ¿bien? Entonces, eso es muy importante de poder aclararlo, ¿bien? Vamos a explicar cómo poder hacer este proceso. Vamos a ver que es muy sencillo, bien, es muy simple y vamos a representar esto de acá, bien, que con linear layout sería un poquito más complicado, ¿cierto? Colocar una fotito acá y un texto acá, bien, abajito. Pero con el relative layout sería muy simple, bien. Por lo tanto, vamos a emular ese text view. Primero, vamos a ver lo siguiente. Observe. Acá, en Linear Layout ya vamos a trabajar con Relative Layout, por lo tanto la orientación ya no va. Bien. Y principalmente acá nosotros vamos a emular la foto, porque después vamos a explicar el tema de las fotos, cómo poder incorporarlas. Vamos a definir qué va a ser el With Match Parent y Wrap Content. Bien. Vamos a definir además un texto para este text view que se va a llamar en este caso título de la aplicación. Bien, va a tener un gravity al centro. Bien, y además de eso vamos a definir algunas propiedades como por ejemplo un color de fondo, bien, un background, un text color, bien, que va a ser más o menos eh, va a ser un blanco, FFF, bien, y además le vamos a dar un padding de unos, más que un padding, le vamos a dar un tamaño al color, en este caso, perdón, al texto, un text size de unos 56 SP, bien, y le vamos a dar un padding de unos 10 dp, bien, ahí está. Básicamente el SP es una unidad en el cual trabajamos siempre que queramos trabajar con tamaño al texto, le damos 56 SP, que es la unidad. Y si quiero trabajar con unidades para definir la dimensión, ¿cierto? Del control, altura o largo, se trabaja en dp, en densidad de píxeles. En este caso eso. Por lo tanto, necesitamos también otro text view. Vamos a ver lo siguiente. Le vamos a decir que también es match parent, pero es wrap content. Bien. Y le vamos a poner un texto acá que se va a llamar, en este caso, pie de página. Bien, vamos a poner pie. Y que nos fijamos que cuando nosotros trabajamos con Relative Layout, todos los controles se van superponiendo unos con otros, bien, como capas, bien. Por lo tanto, en este caso podríamos definir un color de fondo, un background, le vamos a definir un background eh, rojo, si se fijan, ahí está, con un gravity center, ahí. Entonces queremos que este componente quede abajo, bien. Entonces una forma muy simple es definir, escribimos button
Entonces nos aparece la primera opción que nos dice layout align parent button. O sea, vamos a alinear este componente al padre y abajo. Entonces nos dice true o false, le ponemos que es true. Y si se fijan, ahí ya tenemos listo la emulación, ¿cierto? Que estamos definiendo dentro de nuestro PDF. Bien. Y así sucesivamente podríamos ir ordenando algunos componentes. Bien, podemos definir el color de fondo del padre, que es el relative layout, que es un fondo, en este caso podríamos definirlo acá como con background, ¿cierto? El otro es un primary, color primary dark, podría ser, ahí, bien, de esa manera. O para que se vea mejor, puede ser un accent, colores por defecto, y este lo definimos como primary también. ¿Bien? Entonces podría ser así. Eso es en relación a los componentes. Bien, si tuviéramos que alinear al otro componente en relación al padre, por ejemplo, quisiéramos que el segundo componente quedara abajito, que fuera un botón, por ejemplo, quedara abajo del título. ¿Cuál sería el proceso? En este caso, yo podría tener un button, bien, wrap content, el botón se me va a colocar siempre sobre los elementos, sobre las capas, y nosotros podríamos aquí definir lo siguiente. No lo puedo poner abajo porque va a topar con el componente de acá, pero sí lo podría poner o sobre este o abajo de este. Si lo quisiera colocar abajo del título, primero el título debería tener un identificador, bien, un ID. Y este ID debiera tener en este caso esta opción que se llama @ID, significa que vamos a agregar un nuevo ID en nuestro proyecto. Le vamos a poner título, bien, título, y principalmente lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es decir lo siguiente. Vamos a decirle que el botón, bien, va a quedar en este caso abajo, below, abajo, layout below, abajo de título, bien, de esa manera. Y ahí nosotros podríamos, hay otras propiedades, por ejemplo, que se llama center horizontal true, y ahí de esa manera nosotros lo centramos. No hay un gravity en esta oportunidad. O sea, si nosotros queremos centrar un componente, center horizontal o vertical horizontal, si es que lo quisiéramos alinear vertical u horizontalmente. Bien. Eso es en relación a los componentes. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos colocar un segundo botón, pero ese botón lo quisiéramos ubicar abajo, básicamente es el mismo proceso, bien, pero ahora deberíamos definir el ID para el botón, bien, y nosotros poner el segundo botón abajito, bien. O, dicho de otra forma, si lo quisiéramos colocar a la izquierda o a la derecha, ya no nos sirve en este caso, podríamos ocupar o mezclar los elementos, bien, con un linear layout y relative layout, pero si tuviéramos que trabajar solamente con relative layout y quisiéramos ubicar un botón, por ejemplo, aquí, tendríamos que hacer lo siguiente. A este botón le podríamos dar un ID que se llame, por ejemplo, perdón, podríamos dar un ID que se llame botón 1, y si quisiéramos ubicar un segundo botón, bien, button wrap content, se nos ubica este botón acá, ¿cierto? Le vamos a dar un texto al botón de acá, solamente para que poder identificarlo. A este botón le vamos a dar el botón 2, bien, perdón, texto 2, y este botón, si lo quisiéramos, por ejemplo, ubicar al lado de este botón, bien, tendríamos que definir lo siguiente, o sea, a la derecha, right. Entonces, en este caso, no nos sirve el align parent right, porque si nosotros decimos align parent right true, se me va a la derecha, bien, pero yo quiero que el botón quede a la derecha de este botón de acá, bien, entonces esa propiedad no me sirve, bien. Tendríamos que definir lo siguiente, right, pero me sirve en este caso este componente de aquí, layout to right of, o sea, voy a ubicar este botón a la derecha de quién, y le damos el ID, que es el botón 1, bien, de esa manera. A la derecha de
PT1. Bien. Y aparte de eso, vamos a tener que decirle que quede abajo del título. O sea, en este caso, lo mismo. Above, título. Bien, perdón. ¿Era above? No, below. Sorry. Ahí está, below. Entonces, y ahí estaríamos ubicando el control. Si se fijan, podrían decir, no, es muy complicado, es muy difícil de trabajar, prefiero linear layout, porque si lo hago con linear layout, tendré un linear layout aquí, ¿cierto? Posteriormente hago un linear layout acá, que sea horizontal, y ahí veo la forma en cómo los voy ajustando. Pero vamos a ver que el relative layout es muy útil al momento de trabajar con botones flotantes, ¿bien? Ahí va a ser muy útil. Pero básicamente si quieren indagar más sobre este tema, ¿verdad? Toda la documentación está eh, en, en la PPT, ¿cierto? Que fuimos trabajando completo cada uno de los elementos asociados a cómo ubicar los controles. Hicimos algunos ejercicios asociados a esto y principalmente el objetivo es que se puedan ir trabajando con algunos ejercicios. Por ejemplo, acá hay una imagen, ¿cierto? Que principalmente están algunos elementos, por ejemplo, Pebble Beach está a la izquierda de la foto, California está a la izquierda de la foto, pero abajo de Pebble Beach, eh, y, y 10 Mile Away está a la izquierda de la foto y en este caso abajo, ¿cierto? Below de California. Por lo tanto, ahí hay un ejercicio en donde podrían ustedes también poder practicar el concepto de cómo distribuir los controles. Espero que les pueda servir en este caso los elementos que nosotros podemos utilizar, pero principalmente dentro de lo que es la alineación. Bien, básicamente si quiero trabajar con el padre tengo todas estas opciones: arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien, y también está al center horizontal, lo que les comenté en un momento. Y además si quisiéramos, o center vertical, y si quisiéramos trabajar con los hijos, bien, por aquí están algunas propiedades. En términos de los hijos está to left of, to right of, bien, above, below, bien, above y below, que fueron los elementos que fuimos trabajando. Bien, espero que les sirva para poder, si quieren armar una interfaz especial, bien, poder trabajar esta forma de distribución. Bien, espero que les pueda servir. Acá no hay peso. Si quisiéramos trabajar con peso, es mucho más sencillo en ese sentido el trabajo con Relative Layout. Lo vamos a ver obviamente más adelante en las demás explicaciones. Bien.